Hola a todos, esto es A 30 Teclas por Hora, el podcast semanal donde crecemos juntos escribiendo. Soy Manu. Yo Carmelo. Yo Miguel. Y hoy vamos a hablar de un tema especial, que es la narrativa en los videojuegos. Pero bueno, primero vamos a hablar de este parón que hemos tenido en Semana Santa y al final lo hemos extendido una semana más por motivos de horarios, para cuadrarnos entre nosotros, porque bueno, al ser varios viviendo en sitios diferentes se hace un poco complicado. Pero bueno, que tenemos 1000 temas que tratar y montones de ideas para seguir ancho y largo, además de invitados que os van a encantar, que van a venir a lo largo del mes. Porque bueno, es que me ha acordado que decía un seguidor en Twitter que al paso al que vamos se nos acaban los temas de los que hablar en un par de meses. Pero bueno, ya decimos que eso no va a ocurrir porque tenemos buena mecha, ¿no? Que nadie se preocupe, que somos gente un poco matada y que estamos todo el rato generando cosas nuevas. Tenemos 1000 temas, ¿no? Generando contenido. Sí. Y si no, pues cambiaremos de escritura y pondremos a hablar de otra cosa, si no hay que preocuparse. De fútbol. De fútbol no, yo lo siento, pero por ahí no voy. Bueno, ¿qué habéis estado haciendo a lo largo de esta semana? ¿Habéis leído algo o algo que remarcar? Pues yo he tenido la oportunidad de ser lector cero de un libro que se supone que no puedo hablar todavía, pero que simplemente está basado en... No, pero no voy a decir nada de él, simplemente que es una novela histórica que está alrededor de la historia de Jesucristo, del nacimiento y tal, desde el punto de vista de un arcángel que le tiene que cuidar y con un toque de humor muy, muy guay. Y la verdad, me ha alegrado todas las vacaciones. O sea, ¿te ha gustado lo que has estado leyendo? Sí, me lo acabé el otro día y además estoy seguro de que si invitamos al escritor se vendrá alguna vez, así que poco a poco. Vale, pues a sumarlo a la lista. ¿Y tú, Miki? Pues bueno, además de que sigo trasteando con el Scrivener, que mola mucho para organizarte y demás, aún lo tengo en versión de prueba, me quedan 7 días. Tengo que tomar una decisión ya. ¿Has visto ya cuánto cuesta la versión buena? Sí, unos 30 euros así. Pero es definitiva, ¿no? Sí, pero claro, okay. Al final es eso, ¿no? Tienes que ver cuánto lo vas a usar y cuánto vas a pagar, porque a lo mejor al cabo de 2 años lo has amortizado a 10 céntimos la hora o algo así, entonces igual sí que compensa, ¿no? Sí, vale. Y luego nada, empieza... Si escribes casi todos los días te viene bien. No, claro. Y nada, empieza un libro de Poe, tío, porque por lo visto Poe tenía todo eran relatos, pero me he enterado que tenía un libro que es de piratas y, en fin, de Arthur Gordon Pym y tal, de navegación y demás. Sí, y como curiosidad, hay una segunda parte que no está escrita por él. ¿En serio? Pues sí, hay una que no está... Ahora, mira, me la voy a jugar y voy a decir que fue Julio Verne, pero no creo que fuera Julio Verne ahora mismo. Pero te la puedo mirar. Tú habla y yo voy, ahora concuerdo. Ostras, qué bueno, tío. Pues soy un flipado de los dos. Y además esto era, por lo visto, en estilo La Isla del Tesoro. O sea que Bueno, me voy del podcast. Voy a comprobar esto ahora. Vale, chicos. Hasta la próxima semana. A ver, entonces, ¿qué más? ¿Algo más tenías por ahí que contar? ¿Has estado jugando mucho al Hearthstone? Bueno, sí, además hablando de videojuegos, bueno, pues de vez en cuando trasteo con el Hearthstone. Mientras paseo al perro, básicamente. Bueno, pues yo poca cosa, la verdad. Como he estado muy liado, lo único que he empezado ha sido Fundación de Isaac Asimov, que le tenía en la lista pendiente hace mucho tiempo. Novelón. Y me está gustando mucho, de verdad. O sea, me lo estoy comiendo a toda velocidad, ya casi me lo he terminado. Así que, y lo empecé hace 3 días. ¿Pero has empezado la saga o has empezado el libro? He empezado la primera trilogía, de la trilogía de la Fundación. Vale, sí. Y he empezado con Fundación. Bueno, yo es que ya me he perdido, yo no la acabo de... Hay muchos libros. Yo me he leído la trilogía principal también. Está la trilogía principal y luego hay otra, ¿no? Que se le leyó a un amigo mío hace poco. Sí, luego hay, creo, 2 o 3 por delante y 2 o 3 por detrás. Sí. Bueno, yo de momento voy a empezar con la trilogía original y si veo que me apetece extender, pues seguiré. Y hablando de ciencia ficción, es verdad, tenemos un concurso para anunciaros, que es el de la Asociación de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, para este año, que es uno de los concursos más famosos, el de Visiones de 2018, que ha empezado hace nada, la semana pasada o la anterior fue, ¿verdad? Hace 2 semanas, creo. Y se trata de crear un relato entre 1000 y 6000 palabras con la temática del transhumanismo. Vamos, el tema de alargar la vida, si queréis buscar por internet para que tenga una definición más larga, pero sí, más o menos es el concepto de alargar la vida humana más allá de lo natural. Por ejemplo, la serie esta de televisión que ha salido ahora, Altered Carbon, pues va de eso, ¿no? Y esa es la temática y se puede abordar desde la fantasía, desde la ciencia ficción o desde el terror. Y de eso, entre 1000 y 6000 palabras. La fecha límite para enviarlos es el 15 de junio de 2018. Si os interesa, pues entráis en la página web, que os lo dejaremos ahí.
Mira, como siguiendo con lo de ciencia ficción, creo que ahora se está moviendo también por YouTube entre los que hacen cosas de libros, que en mayo quieren hacer un mes únicamente dedicado a la ciencia ficción, así que al que le guste por ahí encontrará cosas también. Como el Fantasy Y además yo que soy muy sí, de ese estilo, pero este no es mío, y yo que soy muy profano en ciencia ficción, que he leído lo justo, pues me apetece mucho ver que recomienden cosas. Y ya sí que era de Julio Verne y se llama La Esfinge de los Hielos. Toma ya. La segunda parte, ¿no? De la historia. La segunda parte de la narración de Arthur Gordon Pym. Joder, qué bien. Pues ala, apuntárselos todos. Gracias. Muy bien, pues nada, vamos a empezar con esto. Bueno, no es una novedad que aquí a los tres presentes nos gustan los videojuegos. Aunque no podamos dedicarles el tiempo que nos gustaría, yo creo que los tres estamos más o menos en la misma situación. Y es por eso que se le ocurrió a Miki la idea de hablar de la narrativa de los videojuegos, que, pues eso, como de qué manera y por qué difiere de la escritura novelística a la hora de contar una historia. ¿En qué se diferencia con la narrativa de las novelas? Puedo empezar diciendo yo una, que sería, por ejemplo, que en la narrativa de los videojuegos, por lo menos de forma general, el desarrollo del personaje principal no es tan importante, porque al final el personaje principal eres tú. Uh-huh. Y creo que eso es un cambio bastante grande. Ahora creo que ya al menos se ha acabado con... Estamos en una época en la que los videojuegos ya cuentan historias, ya aspiran a contarlas, pero durante mucho tiempo, y en algunos casos se mantiene, tenemos la figura del héroe mudo, del héroe que no habla, porque eres tú, ¿no? Eres tú el que lo representa. Ahora me estoy acordando un videojuego que funciona bastante bien, yo creo, a nivel narrativo, que es Bloodborne de Play 4, no sé si salió en otro sitio, que al final el personaje principal apenas habla, creo que no llega a hablar nunca, pero a través del resto de los personajes, a través de todo lo que vas viendo, tú vas encontrando quién es, vas cambiando tú también cómo juegas, vas entendiendo el mundo, y me parece muy interesante el hecho de que no te haga falta que hable, que no te haga falta desarrollarlo como tal, porque eres tú, a partir de todo lo de alrededor, quien va entendiendo y evolucionando en la propia historia. Eso en un libro sería, vamos, y no claro, se podría concebir. Es que empezando por el que el soporte es completamente distinto, ¿no? Claro, al final en un videojuego tienes muchos más estímulos, no solo letra, tienes eso es, todo lo de alrededor. ¿Miki? Aparte de lo que has dicho, que es absolutamente... Por ejemplo, Fallout funciona exactamente igual. No hay ni doblador del personaje principal, o sea, no habla. Luego, también es verdad que los tiempos. Los videojuegos requieren mucha más inmediatez para enterarte de todo. Entonces, bueno, antes un videojuego podía durarte 20 horas, 22, los juegos largos más de 100, porque tenías que recorrer muchas cosas, y ahora si tienes una historia de 5 horas, pues da gracias. Pero bueno, esto también tema de industria, ha funcionado así y hay que vender, ¿no? Pero es verdad que los tiempos son diferentes y entonces a veces la historia necesita respirar en los propios libros, no sé, dar importancia a las subtramas y estas cosas, y esto es un poco que se ha perdido. Pero a mí he de decir que los juegos que más me gustan, los que más disfruto, pues no son precisamente los de tiros o los de... Bueno, los de desconectar rollo Hearthstone y tal, pues sí, pero son los que me cuentan una buena historia. Esos son para mí mis favoritos, de largo. O sea, a lo mejor serían unos que yo creo donde siempre destaca el tema de las historias ha sido en los juegos de rol. Sí. Rollo Final Fantasy, todo ese tipo de cosas. Ahí siempre se ha apostado mucho por la narrativa. También, aparte de los de rol, aquí son los que puedes elegir tu propio camino, ¿no? Como yo recuerdo el Caballeros de la Antigua República, en el que podías elegir qué tipo de héroe o villano querías ser, ¿no? Porque podías elegir opciones que te acercaban más hacia el lado de la luz, porque esto es de Star Wars, Caballeros de la Antigua República, te acercaban al lado luminoso o al lado oscuro, entonces eso da un juego increíble. O sea, yo recuerdo, muy bueno, pues eso, estar hablando con un tipo que dice yo, vale, si quieres que te venda esta pieza, me tienes que pagar 1000 créditos o hacerme este favor. Y si tenías muchos puntos del lado oscuro, le podías influenciar la mente y decirle, tírate por la barandilla. Y ya está, y lo conseguías de la misma manera sin tener que hacer todo ese desarrollo, ¿no? Al final lo que has dicho es muy interesante, porque otra diferencia podría ser esa, el hecho de que en un libro el camino está preconcebido desde el principio, pero en un videojuego muchos tienen diferentes líneas narrativas, porque claro, puedes alcanzar diferentes finales y por caminos totalmente distintos. Al final, en un libro solo estás viendo lo que el escritor quiere que veas ese momento, pero en un videojuego tienes que plantearte una narración que, independientemente de lo que haga el jugador, tenga un sentido, sea atrayente y quiera seguir para adelante. Y a lo mejor
alguien es un jugador de estos de que va súper a saco, de yo quiero acabármelo, y yo, por ejemplo, siempre he sido de esos que se para, que mira, que investiga, que no sé qué. ¿No? Sí. Y tienes que conseguir que esas dos personas puedan disfrutarlo también. Eso es. Sí, por eso yo creo que es el concepto del sandbox ¿no? Que es lo de que, bueno, tienes ese mundo abierto lleno de cosas y luego puedes hacer la historia lineal principal, pero luego también te puedes ir por diferentes sitios, ¿no? Pues eso, en plan Assassin's Creed o el Skyrim también, ¿no? Yo creo que eso es por lo que triunfan más, porque la gente se alucina un montón con estas cosas, ¿no? Lo que ha dicho Miguel me ha gustado mucho, lo de los tiempos cortos. Es verdad que ahora, gracias a cómo funcionan estos juegos, las conversaciones tienen que ser breves y condensan en muy poco espacio ese desarrollo, ¿no? Por eso a lo mejor requieren de una narrativa bastante trabajada, capaz de limar esa grasa, ¿no? que le sobra a la historia e ir directo al grano en ciertos aspectos, ¿no? Porque claro, necesita propulsar al jugador hacia adelante para que no se pierda ni se aburra. Uh-huh. Además, yo también creo que ahora que los videojuegos también han tenido una evolución, que antes la forma de darte información era simplemente con conversaciones y texto. Era un tío que llegaba y te contaba 800 líneas y tú te las leías y entendías lo que pasaba. Pero ahora no les hace falta tanto. Pueden estar contándotelo mientras tú estás haciendo otra cosa. Puedes verlo en el mundo. Hemos llegado a un nivel tan técnico, tan alto, que a veces no hace falta que te cuenten nada, sino que simplemente lo estás viendo. Y es una forma muy distinta de narrar sin ese freno que ha dicho Miki, sin cargarte los tempos. Eso es. Bueno, y que también depende, ¿no? Antiguamente no era tan peliculero el tema de los videojuegos. Ahora jugar un videojuego es como jugar una película un poco, ¿no? Entonces, claro, entran en acción diferentes planos. ¿En qué distintos niveles consideráis vosotros que narran las historias de los videojuegos, ¿no? Porque Carmelo lo ha dicho que el jugador recibe muchos estímulos y es cierto, son diferentes y de hecho narran la historia de diferentes maneras, ¿no? A mí, sinceramente, viéndolo desde fuera, si ya me parece difícil escribir, aunque al final aquí ya estemos dando, escribir un videojuego me parece mucho más complicado, o plantear un videojuego. Me parece que juegas a muchísimos más niveles y seguramente sea la forma de narrar una historia donde haya más niveles, incluso más que en el cine. Porque al final, tú lo que tienes que concebir es tanto toda la narración, toda la historia, todas las tramas, con diferentes formas que además muchísimos no tienen límite, que puedes jugar con la imaginación un montón, pero además tienes que compatibilizar todo eso con las acciones, con los movimientos y con las posibilidades que tenga el protagonista, que esa es otra, que tienes que conseguir una narración que se acople a las formas de actuar o a las mecánicas que pueda tener el personaje. Por ello a mí me parece muy interesante que, y alguna vez tengo la posibilidad de hablar con un diseñador de videojuegos, me gustaría preguntárselo, y es, ¿qué va antes? ¿La mecánica o la historia? Es decir, ¿qué es más importante? ¿Que Mario salve a la princesa o una vez tenemos un fontanero que da saltos puede ir a salvar a la princesa? Me parece interesante. Pues eso está bien, la verdad. A ver si encontramos a alguien que... Claro, porque este programa está un poco destinado a cubrir generalidades de la narrativa, ¿no? Pero sí que estaría bien encontrar a alguien que nos explicara pormenorizadamente este tipo de cosas, ¿no? Es una pregunta a nivel narrativo. Claro, a nivel narrativo es en plan, ¿qué pensáis primero? ¿Lo que puede hacer el personaje y a partir de lo que pueda hacer construyes la historia? ¿O construyes la historia y luego creas un personaje con una serie de mecánicas para que pueda acoplarse perfectamente a la historia? Me parece interesante preguntarlo. Si alguno lo sabe de los que nos estáis escuchando, lo podéis dejar. En la saga Assassin's Creed está claro que lo primero que va es la mecánica, ¿no? Porque lo único que es siempre lo mismo, siempre se ha basado en lo mismo. En la saga supongo que eso prima, aunque luego digan, y nos gustaría también incorporar este tipo de cosas. Yo creo que es probable que se desarrollen casi a la vez, diría yo. O sea, que tengan ahí una tabla redonda, ¿no? En la que se habla de estas cosas juntos y digan, pues queremos esto, queremos lo otro, ¿no? Claro, y al final otra cosa interesante que también pasa en el cine, es que la narrativa en un videojuego se diferencia mucho de la literaria, en que la literaria al final eres tú con el papel, pero en la creación de una historia de un videojuego, normalmente hay más de una persona pensando, apostando, diciendo esto sí, esto no, y probando. Y eso también es algo que tiene que cambiar mucho el concepto de cómo se hacen las cosas, porque al final... Claro, hay cientos de personas. Claro, no es un producto puro, por decirlo así, de una persona, sino es una lucha constante para ver qué es lo que se puede quedar. Vamos, yo me lo imagino. Si ya me peleo conmigo mismo, escribiendo y revisando, si encima tuviese a tres más a mi lado, que me digan, no, eso no le iría bien. Claro, pues con el cine. Claro, exactamente igual.
Miki, digo que también creo que hay que unir otra dificultad extra, que es el tío que te dice, pues mira, esto técnicamente es imposible, aquí estaría bien ponerle estos efectos de sonido. O sea, que es lo que tú dices, es una dificultad enorme, porque tienes tantos frentes abiertos para tener que hacerlo bien, y por eso cuando te encuentras un juego tipo el Uncharted, el 4, que es de sobresaliente en todas sus facetas, ¿no? Es una guionista muy famosa, también ha hecho las últimas sagas de Tomb Raider, e iba a hacer una cosa de Star Wars también, pero lo cancelaron. Claro, dices, joder, se ha juntado todo y ha salido tan bien, y me parece complicadísimo, mucho más que un tío sentado en su casa escribiendo su libro, claro, porque es que es poner a mucha gente de acuerdo. No, claro. Yendo por donde tú ibas, que has mencionado la Uncharted y tal, que yo creo que la narrativa en los videojuegos también ha evolucionado mucho, porque desde hace poco tiempo, pero sí que es cierto que ahora nos estamos ya saliendo del viaje del héroe y del arquetipo del héroe y la misión, que era lo que había antes, ¿no? Que tú eres tal, ha pasado algo y tienes que conseguir esto. Y ahora se está intentando apostar por contar historias que vayan más allá, por contar historias que no sean simplemente una misión y ya está, sino que evoque otro tipo de cosas, o que sean más... No sé si es la palabra, pero que vayan a por otros sentimientos, ¿no? Joder, yo me acuerdo de un juego, que es que ahora no me sale el nombre y lo estaba pensando, que es como... Al final el juego es totalmente una historia, pero conforme se va desarrollando tú te das cuenta de que no te está contando la historia de un niño, sino te está contando la historia del cáncer que tiene el niño dentro. Y dices, madre mía, ¿sabes? Y esto lo has conseguido juego, macho, sí. Sin una línea de diálogo. Simplemente el niño moviéndose por mundos que parecen su imaginación. Sí, a ver, por mucho que lo digan, bueno, los videojuegos es un arte, ¿no? Lo llaman, ¿cómo lo llaman? El noveno arte, octavo arte, algo así, ¿no? Porque el fin es el séptimo. Sí, no tengo ni idea. Yo ya me he perdido con tantos artes que tenemos. Con tantos artes, ¿no? Pero sí, vamos, está claro que los videojuegos son un arte. Además, si tenemos en cuenta cómo funcionan, no solo... O sea, en el cine, por ejemplo, tenemos las bandas sonoras, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en los videojuegos tenemos también la banda sonora, pero es una banda sonora que funciona a otro nivel. Es una banda sonora que, por ejemplo, construye la historia. Porque, claro, al reaccionar el juego a la voluntad del jugador, la música debe adaptarse a esa voluntad también, ¿verdad? Entonces, crear composiciones musicales para videojuegos tiene que ser mucho más complejo que las musicales para una serie, ¿no? Que a lo mejor es una historia cerrada que te dicen, mira, de aquí a aquí, pum, pum, ¿sabes? Tienes todas estas pistas y estas son las emociones que hay que sacar. Pero en el juego también, además el juego necesita música, por ejemplo en The Witcher es espectacular eso, ¿no? Que te adentre dentro del videojuego, que te estimule para seguir jugando, que te empuje a seguir jugando, ¿no? Entonces, eso también en cierto modo a lo mejor es una forma de narrar, ¿no? Que tienen los videojuegos, que cuentan una historia a través de la música. Sí, totalmente. Y al final, tú en una película, por ponerlo con lo que está más cercano, tú como director sabes que la música va a sonar ahí porque la historia va por ahí, pero tú tienes que plantearte un sistema de músicas, que es lo que dices tú, y de sonidos, que independientemente de lo que haga el jugador, suenen. O sea, me refiero, tú no sabes cuándo el jugador le va a dar con el palo a la piedra, pero cuando le dé con el palo a esa piedra, tiene que sonar. Eso es. Y a lo mejor suena una canción diferente porque debajo de la piedra sale un orco, yo qué sé. Sí, no, pero es lo que tú dices, que a lo mejor si no suena cuando le das, eso a lo mejor te saca totalmente de la narrativa. En el sentido de que no solo vas con el nivel de guión, de texto, de historia, sino que lo que hemos dicho, ¿no? Que todo tiene que profundizar en ella. Y además a mí lo que me parece más interesante es que a lo mejor, si no lo haces bien, es lo que te saca, me refiero. Si tú le das a la piedra y suena una vez, vale, pero a lo mejor yo a la media hora voy, veo otra piedra, le doy y no suena y digo, ¿por qué no suena? Tal. Claro, y como que ya te están... que te esperamos mucho y que es muy difícil contar una historia con tantas dimensiones, porque tienes que adelgarlo todo, tienes que ser capaz... Joder, es que me lo estoy pensando cada vez más y me doy cuenta de lo difícil que tiene que ser crear una historia para eso. Porque a ti te llegan ahora y te dicen, oye, pensando y me estoy dando cuenta. escribe el guión para un videojuego. Y dices, ¿y cómo se hace esto? Porque me refiero, ¿cómo voy a empezar? Si es un videojuego que va de A a B, pues muy fácil. Es como una historia y luego alguien que lo convierta en un fontanero dando saltos, ¿no? Pero claro. Para el que haya escrito la trama del Skyrim, como hemos dicho antes, telita. O sea, porque has tenido que tener en mente muchas cosas. A mí me gustaría ver el tamaño de esas historias. O sea, ¿cuánto de grande tiene que ser? ¿Cómo llegarán ahí al final?
¿vosotros creéis que los recursos que funcionan en las novelas funcionan aquí igual? Porque yo creo que no todo funciona de la misma forma. O sea, incluso si en los videojuegos tenemos la tercera persona y la primera persona, ¿no? Pues lo que hablábamos, el Fallout está en primera persona y el personaje eres tú. En el Skyrim es igual, el personaje eres tú. Pero luego sí que hay personajes que están definidos. O sea, en el fondo los recursos funcionan de forma diferente. Unos, otros no. ¿Cómo pensáis vosotros? Hay un recurso, por ejemplo, que creo que no nos puede transmitir ninguna novela directamente, que es cuando mueres tú. Es muy frustrante. Claro, o sea, es muy frustrante. Mira, por ejemplo, el gran videojuego de rol que salió a finales de los 90 y principios de los 2000, el Baldur's Gate, que se sigue citando como el ejemplo a seguir, y el Pillars of Eternity ahora, que bebe el Baldur's Gate, siempre es como el referente, ¿no? Pero ahí sí te crees el viaje del héroe que ha mencionado, ¿no? Carmelo, que es, bueno, la aventura y tal. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, este año ha salido uno que se llama Kingdom Come Deliverance, que viene a representar la Edad Media en plan real. Entonces, eres el campesino, sales, invade un ejército, invade el pueblo donde estás, ¿no? Y el primer guerrero contra el que te enfrentas es un tío que ha estado forjado en mogollón de batallas, que ha estado invadiendo pueblos por toda Europa, y no puedes vencerle. Puedes intentarlo, pero te mata constantemente. Entonces tienes que huir. La única alternativa en ese videojuego que te propone ese videojuego es huir, porque estás muriendo todo el rato, porque eres un campesino y no puedes vencerle. Y claro, y entonces eso no se puede... Esa sensación de frustración de cómo le mato, o a ver si le hago crítico, eso en un libro, pues claro, no lo puedes transmitir. Tienes que transmitir la frustración de otra manera, pero es diferente a estar perdiendo el tiempo porque no matas a alguien. Claro, o sea, no es lo mismo introducirse en un personaje cuando estás leyendo un libro en una historia que va lineal, que introducirse en un personaje que al final se transforma en ti dentro de un videojuego y tú, pues eso, y recibir todas esas frustraciones, esos diferentes sentimientos, ¿no? Claro, es que en un videojuego es la diferencia, puedes fallar tú. En un libro, pase lo que pase, no depende nada de ti, pero aquí puedes fallar tú y puedes hacer que por tu acto, por no haber sido suficientemente bueno jugando, o por no haber sido lo suficiente inteligente, como en el caso de Mickey, para huir, pues claro, de eso puede depender la narración también. Y es lo que dice, que tiene que jugar con la frustración, con el, oye, te voy a matar 20.000 veces, pero mi línea de lo que te estoy contando tiene que ser lo suficientemente buena para que si te mato 20, la 21 quiera seguir haciéndola. Porque yo he habido videojuegos que no he acabado y no los volvería a coger jamás. Porque me han matado tantas veces que he dicho, hasta aquí. Sí, pero al final el videojuego más o menos tiene la misma estructura, ¿no? Tenemos la introducción de qué va la historia, sea la historia que sea, ¿no? El desarrollo, el desenlace. Es decir, la base del storytelling está ahí, pero el jugador es el que construye un poco la historia mientras juega y por eso hay elementos que deben variar, ¿no? Como jugador a veces sabemos cosas como, yo qué sé, en una historia de traiciones. Sí. Que en las novelas a lo mejor no conoceríamos. Muchas veces estás jugando sabiendo lo que va a pasar y de hecho esa parte de la anticipación es parte de la importancia, ¿no? del juego y por lo que inviertes sentimentalmente. O sea, en el fondo también inviertes sentimentalmente en las novelas y en el juego, pero quizás es de una forma un poco diferente, ¿no? Igual que en el cine, al tener un sistema visual, estamos recibiendo un estímulo, las novelas no lo tenemos. Y es algo que también, por un lado, ayuda a la hora de escribir, ¿no? El saber que la persona no puede observar ese mundo, solo tiene las letras, las palabras que has escrito para desarrollarlo, y a la vez también la limita, ¿no? Es un poco el arma de doble filo. Eso es, además, yo creo que otro problema con el que cuenta la narrativa en los videojuegos es que hay cosas que a lo mejor son muy evidentes de cómo se podría hacer y que tú sabes que el personaje, si fuese un personaje en un libro, por ejemplo, podría hacerlo, pero no puedes hacerlo porque necesitas X. Entonces, yo qué sé, se me está ocurriendo. En el The Witcher hay un momento que tú tienes que necesitas un objeto para hacer una cosa, pero dices, a ver, este tío mide 2 metros, es un brujo, es no sé qué, no me creo que no pueda romper esta vallita, ¿sabes? Y yo creo que son cosas que también te empiezan a sacar de la historia, que son cosas en las que, claro, tú en un libro eso no te lo planteas. Si tú eres un brujo y ves una valla, pues la saltas, la derribas, haces un conjuro, lo que sea. Pero algo tan tonto como eso dices, ¿por qué no? Sí, que el juego está limitado pero lo difícil tiene que ser
darse cuenta de que eso puede pensarlo alguien, porque tú dices, no, yo tengo un videojuego con esta estructura de poderes, con esta estructura de movimientos y con esto no sé qué. Y a lo mejor en ello, además que los jugadores cada vez son más exigentes, quieren más, yo creo que además ahora se busca historia también. Más realismo. Claro, entonces tú dices eso y dices, me acabas de sacar de toda la historia, este personaje que es súper poderoso, que es no sé qué, no puede encender un árbol, o un palo, porque no tiene un mechero. Y dices, ya, pero es que tiene un poder para hacer fuego, ¿sabes? Y dices, no lo compro. Yo creo que se están cuidando más de eso, pero en el fondo yo creo que la saga Assassin's Creed también era interesante cuando salió porque un poco eliminaba esa limitación, ¿no? Lo de poder subirse a los edificios, lo de poder saltar vallas, que antes en los videojuegos no se podía. Eso fue una novedad increíble. Y claro, ahora un poco la saga bebe de eso, ¿no? De que físicamente los personajes no tienen esas limitaciones de, uy, me está persiguiendo un monstruo, la valla me llega a la altura de la cintura y no puedo saltarla, ¿no? Sí, pero al final es eso. Yo creo que la evolución en haber aumentado el techo técnico también está consiguiendo que está viniendo muy bien a lo que es la narración en sí, porque está permitiendo que cosas que antes era imposible hacer, ahora se pueden hacer. Antes era muy difícil contar una historia basándose, por ejemplo, solo en las emociones de la cara del personaje, pero es que a lo mejor ahora ves la cara del personaje y es igual que la tuya que te estás mirando en el espejo de al lado. ¿Tú qué decías, Miki? Que te he oído ahí. No, decía eso, que muchas veces es eso, un nivel técnico. Yo me acuerdo un videojuego, creo era una empresa española, era uno como de plataformas, era uno de supervivencia en un mundo zombie. Y el personaje molaba mucho, iba por una ciudad de Estados Unidos que se estaba yendo a la mierda por el apocalipsis zombie. El tío mataba zombies, escalaba, de todo, sufría. Pero luego si caía al agua moría ahogado. Vaya. Claro, y entonces decías, pero ¿cómo puede ser? ¿Quién no sabe nada? Es que entonces sí te sacaba totalmente. Decías, bueno, claro. Es que esto... Y cuando todos los recursos funcionan igual... O sea, si a veces una trama romántica en un videojuego mola, a veces cuando tienes un tío en tu grupo de aventureros y te traiciona, o en el... ¿Cómo se llamaban en el Final? Bueno, en el Final hay uno que muere, en el Final 7. Igual puedo decir spoilers porque han pasado 20 años, sí, ¿no? Sí, eso. ¿A Eris? Sí, bueno, lo voy a decir yo, sí, esa, sí, muere. Y además tú piensas, va a volver y no vuelve. Que está muerto, joder, eso realmente te afecta y te deja ahí compungido, en plan, joder, con lo que molaba este personaje. O no, a lo mejor creías que era una cara, no se jode. Pero... Sí, yo tenía 5 o 6 años con ese juego y a mí me hundió en la miseria ese momento, ¿eh? O sea... sí. A mí me mató, yo lo me acuerdo, pero es lo que tú dices, que a lo mejor como lo estás viendo desde dentro, como es... O además, es que no habían pasado pocas horas, llevabas ya un montón con ese personaje que lo podías haber entrenado, haber evolucionado, lo que sea, y era un pilar muy importante en la historia, o por lo menos lo parecía. Entonces, cuando te lo matan, tú piensas, pues va a volver. Ahora la reviven, ahora no sé qué. Pero y de pronto pasan las horas y dices, pues no. Pero consigue dejarte como con esa sensación de vacío de... Joder, me han quitado algo mío, sí. Algo que estaba aquí, algo de mi equipo, ¿no? Claro, es invertido, ¿no? Es como en las novelas, tú inviertes tu tiempo en un personaje porque te gusta cómo piensa, te gusta cómo se desarrolla y luego te lo quitan. Entonces, ¿para qué? Para crear ese estímulo, ¿no? Ese golpe emocional que bueno, pues que también hace que recuerdes la novela, ¿no? Sí. Eso es muy interesante. Es eso que bueno, y te iba a decir simplemente que esa evolución que han ido teniendo los videojuegos, ¿no? De que cada vez se atreven a más cosas. Eso es. Y de hecho los que se han atrevido a hacerlas antes son los que más han triunfado, pues eso, el Final Fantasy, el Metal Gear. Bueno, pues última pregunta, vamos a ver. ¿Habéis tomado inspiración de algún videojuego para escribir, tal y como ocurre al escribir novelas, no? Como tal, o sea, yo he cogido momentos de ciertas escenas que dices, joder, esto yo lo podría coger, lo podría llevar aquí, modificarlo y meterlo. Uno de los ejemplos, que es que ahora no me acuerdo el nombre, lo llevo pensando un rato, ahí es un juego que ha salido hace muy poco, que tú eres un guardabosques, y vas por ahí y estás todo el rato con una especie de radio hablando, comunicándote con alguien que no sabes quién es. Algo. No me acuerdo, es uno de estos que es... Vale. Es muy bueno. ¿Cuál es ese? Y es un walk simulator de estos, del sentido de que al final lo único que haces es andar, ir de un sitio a otro y no tienes mucho más conflicto por en medio, simplemente saber de quién es la voz y por qué está ahí. Entonces, hay un momento en el que el tío sube como una torre de radio para intentar encontrarla, pone la radio tal y no le contesta a nadie. Y joder, yo en ese momento... Estoy diciendo muchos tacos hoy. Esto de los videojuegos me vuelve a tener 15 años. Dices... Al final, ves
sin que te enseñen ni siquiera su cara, porque tú estás todo el rato en sus ojos, consigues ver esa devastación que siente dentro. Y fue una escena que yo me la he medio querido llevar, salvando mucho las distancias y siendo totalmente distinta, pero que a mí por lo menos he sido la semilla con la que la novela que yo estoy acabando ahora, y que si todo va bien pronto podremos hablar más, pues hizo que surgiese casi la última escena de lo mío. Y mira que lo otro está en la mitad del juego y mira que, yo qué sé, que es bastante distinto y tal, pero el hecho de querer contarlo como yo quería contarlo, o por lo menos la visión que a mí me dio el videojuego, me permitió enfocarlo de una forma que yo no me había planteado y que dije, quiero hacerlo así. De hecho, es que eso es esencial. O sea, me hace gracia que digas esto porque el hecho de coger... No, es lo que dices, no simplemente la inspiración, como es que a veces inspiración suena un poco a que vas a tomar elementos particulares de una cosa y transferirlos a otro, pero no, la inspiración puede ser un sentimiento que te ha evocado y decir, anda, este tipo de cosa, este tipo de sentimiento es lo que yo quiero meter aquí. Un clic. Y quiero meter... Claro, exactamente. Entonces, eso te puede pasar con videojuegos, a mí me pasó con música. Me ha hecho gracia que dijeras eso porque una canción de Christopher Tin, un compositor de estos de música que parece de banda sonora, una canción entera me trajo a la cabeza el final del Secreto de los Malditos. O sea, yo tenía clarísimo cómo se iba a acabar la última escena, cuál iba a ser la última escena exactamente. Ya no digo el final, el desenlace, sino la última escena, ¿no? Uh-huh. Entonces eso... Claro, cualquier cosa. En el fondo un escritor tiene que tener esa mente despierta, esa parte analítica, incapaz, que es incapaz de acallar, que le lleva a tomar inspiración de donde puede, ¿no? Me está gustando mucho este programa, iba a decir, porque estamos citando muchos momentos y muchas escenas, pero no nos acordamos del título de nada. Está bien. Estamos todos muy perdidos. Al final hemos jugado tanto. Somos unos profesionales. En mi caso... Lo que tú dices, la inspiración es eso. Muchas veces no es, ostras, esta frase me ha gustado, le voy a dar la vuelta porque es una reflexión que me parece interesante o algo. A veces es sentarte, estás recorriendo el mundo con The Witcher 3. Es un mundo tan bien creado, tan bonito, que dices, estoy en un mundo de fantasía que me gusta y realmente quiero transmitir estas sensaciones porque es eso, es inspiración, me está gustando, ¿no? No es... Yo qué sé, te juegas el Baldur's Gate y dices, pues voy a hacer la historia de mi héroe campesino que va a derrotar al Señor Oscuro, ¿no? O sea, no. Claro, y hay gente que hace hace eso. Muchas veces es, no sé, poner el cerebro poner el chip de tienes que escribir ahora porque te va a salir bien, ¿sabes? Por ejemplo, a mí en el Bioshock, al final del todo te das cuenta que hay que prestar muchísima atención a los detalles en los diálogos, que te va soltando perlas, te va soltando cosas y te ha contado todo y no te has enterado. Y entonces, si te lo vuelves a jugar, te das cuenta de que te lo ha colado. Te ha estado colando el villano de pequeños elementos durante todo. Entonces, bueno, no sé, se puede sacar mucha inspiración, por supuesto. Eso es como en las novelas también. O sea, el ir introduciendo... esos elementos disfrazados, ¿no? Para que en el fondo siempre están ahí, para que luego cuando llega el final te sorprendan, ¿no? Pues mirad, a mí hubo un juego, que además lo digo mucho cuando me preguntan, que fue el que inspiró la historia, bueno, no la historia del Secreto de los Malditos, pero una historia que tenía antes, y era el Legend of Dragon. ¿Os acordáis de ese juego? Sí, mítico. De la PlayStation. Yo no, pero vale. Pues ese es el que lo inspiró. Pues estaba ahí a la par, con gran diferencia, pero con los Final Fantasy. Uh-huh. Eran sobre unos tipos que invocaban así, unos dragones y tal, ¿no? Y unas armaduras en realidad, y viajaban por el mundo y eso. Y la historia estaba muy chula. Y bueno, en realidad el Secreto de los Malditos no tiene nada que ver con ese videojuego, pero sí que escribí, de hecho estaba tan flipado con él que escribí una novelización de ese videojuego y escribí como 3 capítulos online, y había algunos por ahí siguiendo lo que no sabía yo ni de dónde habían salido, que decían, escribe más de esto, y luego, pero era una porquería lo que había escrito. O sea, esto tendría yo 17 años, 16, pero ahí recuerdo que ahí fue cuando yo decidí que quería crear algo yo mismo, y dije, voy a crear algo muy a los Legend of Dragon, pero que no va a ser Legend of Dragon, ¿no? Y esta historia, de hecho, es la que me estoy reservando para el futuro, pero que está todo en el mismo universo que lo del Secreto de los Malditos, ¿no? Por eso está muy chulo siempre recibir diferentes estímulos de videojuegos, de música. Hay que tener esa mente abierta, ¿no? Para decir, oye, que las ideas vienen de cualquier parte. Pues sí, yo creo que al final ese es el resumen, ¿no? Que como escritores, aparte de que a mí me parece muy interesante fijarnos en otros tipos de narrativas, porque te puede dar eso, visiones que tú no tienes y simplemente
piensas que la escritura es vivir y leer, que al final es donde muchas personas sacamos la mayor parte de las ideas, pero claro, cuando tú ya ves el trabajo de otra persona enfocándolo desde un punto de vista totalmente distinto, porque seguramente a lo mejor ni siquiera sea factible hacerlo desde la literatura así, pero cuando lo ves así dices, Sí. claro, es otro enfoque, y dices, ojo, que a lo mejor esto no, pero esto me hace pensar en esto me hace pensar en lo otro, y este día que yo tenía al principio pues se ha movido más a la derecha y ahora es otra cosa. Y te ha ayudado, Claro. y te ha ayudado a Sí. desarrollarla. Yo también, hombre, decir que también tienes que saber en qué forma, en qué división estás, ¿no? En qué liga juegas, y si estás en libros, pues, o si estás en videojuegos, pues por ejemplo el Planescape Torment, que es muy de rol, pero de muchísimo diálogo, muchísima descripción, es casi una partida de rol hablada, pues tienes que saber que va a ir a un público minoritario porque es casi un libro. Y entonces, si tú estás escribiendo un libro, también tienes que tener en cuenta que se mueve en formatos diferentes que un videojuego. Simplemente inspírate, úsalo, pero tienes que saber en qué liga juegas. Sobre todo en el lado contrario, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que coge un videojuego, una idea de un videojuego, pues lo que estaba diciendo Carmelo antes, que me ha encantado, que es lo de el tipo bueno, fue en otro programa, es verdad, no ha sido... cuando dijo lo de que había un tipo que escribió un sistema de magia que era absolutamente sacado de un videojuego, ¿no? Sí. O sea, hay que saber exactamente lo que dice Miguel y lo que dice Miki. O sea, hay que saber, lo que dice Miki y lo que dice Carmelo, que es saber en qué liga juegas y saber que un videojuego no es un libro, ¿ok? O sea, la historia de un videojuego funciona de forma diferente, la narrativa funciona de forma diferente y el esquema también funciona de forma muy diferente, ¿no? Así es. Pues eso ha sido todo. Ahora vamos a pasar al libro de la semana, ¿no? Pues esta vez lo traigo yo. Chan, chan, chan. Bueno, como hemos estado hablando del camino del héroe y tenía un poco también que ver con esto de los videojuegos, porque por el tema del esquema y tal, hoy os vengo a traer un libro sobre escritura, ¿vale? Se llama El viaje del escritor, de Christopher Vogler, y me parece un libro fantástico. O sea, para todos aquellos que os habéis querido empezar a leer El héroe de las mil caras de Joseph Campbell y no habéis podido terminarlo, Que deberíais. que eso pasa a bastante gente, pero es que es densito porque a veces se pone muy técnico, ¿no? Y dice unas palabras a veces que no hacen tanta falta, ¿no? A lo mejor para expresar Se adorna un poco, pero tú piensas que este hombre era mitólogo y ha tenido que leer muchas cosas. Entonces, claro, todo se pega. No era no era un libro para que la gente dijera, uy, me voy a hacer pelis a través de este libro, ¿no? Este libro es fantástico, el que os estoy diciendo, el del viaje del escritor, precisamente porque lo que hace básicamente Christopher Vogler es coger el héroe de las mil caras de Joseph Campbell, le pega un análisis de arriba abajo y en cierto modo casi te lo reescribe añadiendo cosas distintas, resumiendo, haciéndolo más digerible para la gente que no se ha podido leer el héroe de las mil caras, que es comprensible, ¿no? Bueno, pues para toda esa gente y para los que no, que tengan ese problema o que les parezca denso el héroe de las mil caras, este libro es fantástico. De hecho, yo me lo estoy leyendo y está genial, añade otros datos, tiene nuevas... Hay ahora, que esto creo que va por la tercera edición, y eso aparte también hace un pequeño resumen sobre lo que es el libro de las mil caras, y yo creo que os va a gustar mucho y va a ser muy útil para escribirlo. Anotado. Muy bien, anotado. Pues ¿tenemos alguna cosita más que mencionar o...? Pues yo creo que tenemos ya todo dicho. Muy bien, pues sí, ha sido un programa interesante. A ver si para el próximo sobre videojuegos indagamos un poco más, traemos gente que nos hable de ese proceso, ¿no?, de escritura, de diseño también y de lo general pasamos a lo particular y para que sea mucho mejor. Yo creo que ha estado bien, pero podemos hacer más cosas y desarrollarlo más, ¿verdad? Sí. Genial. Muy bien, pues eso ha sido todo por esta semana y ahora os toca poneros al teclado. Nosotros nos vemos la próxima semana en A 30 teclas por hora. Muchas gracias. Adiós.